Witcher 3 Wild Hunt nos introduce en un mundo de fantasía medieval occidental que fue creado originalmente por Andrzej Sapkowski en sus libros de la saga de Geralt de Rivia. Este videojuego nos coloca aproximadamente una década después de los libros, con un Geralt algo envejecido y una Ciri que es ya una adulta. Mucho tiempo antes de los eventos sucedió la conjunción de las esferas, en el que varios mundos colapsaron de tal modo que los habitantes de los mismos acabaron mezclándose entre sí, y varios de ellos acabaron en el mundo en el que sucede todo lo que leemos y jugamos y vemos también, gracias a la nueva serie de Netflix. Así que razas tan distintas como humanos, elfos, enanos y monstruos se encontraron de repente en un mismo sitio, lo que creó una larga serie de conflictos y situaciones de convivencia obligatoria que creó el paradigma político existente. Varios seres inteligentes aprendieron a interactuar con las leyes de la naturaleza, por lo que empezaron a aparecer los primeros hechiceros, que no tardarían en ganar poder político a lo largo y ancho de las distintas regiones que se conformaban. Por otra parte, para salvar las civilizaciones de los monstruos, se tomó una medida práctica: entrenar a un conjunto de personas desde niños y otorgarles mutaciones para enfrentarlos, utilizando técnicas de combate, así como de hechicería básica y alquimia. Y así nacieron los primeros brujos. Al contrario que los hechiceros, los brujos no trataban de obtener poder político, sino que viajaban por todo el mundo cazando monstruos y cobrando por ello. De entre los primeros hechiceros destaca Lara Dorren, una elfa de incontable poder cuyo legado fue la sangre antigua. Su genética y su descendencia femenina tendría también un poder que superaría con creces al de cualquier otro hechicero. En el momento del videojuego, la última descendiente femenina de Lara Dorren es Ciri de Cintra, hija adoptiva de Geralt y Rivia, y Yennefer de Berenberg. Ambos la entrenaron, Geralt en el arte de la espada y la supervivencia, Yennefer en hechicería, lo que la convierte en una luchadora perfecta. Más perfecta aún cuando el don que le otorga la sangre antigua le permite, entre otras cosas, teletransportarse entre mundos y usar una ráfaga de poder sin parangón. Sin embargo, ahora mismo Ciri está desaparecida y Geralt trata de encontrarla desesperadamente, viajando por todo su mundo buscando su rastro. Cualquier pista vale. A lo largo de toda esta odisea, el videojuego nos va mostrando un mundo sólidamente construido, presentándonos pueblos, países, grupos sociales, conflictos políticos y entidades sobrenaturales que conviven en un mismo entorno. Desde políticos corruptos hasta entidades sobrenaturales que conviven en un mismo entorno. Desde banqueros egoístas hasta espíritus que les sirven naturaleza. Desde un inconformista emperador hasta un pequeño ser infantil que vive bajo un árbol. Zonas como Velen, Novigrado o la isla Skellige presentan planteamientos muy distintos. Velen es, además de una zona claramente influida por el folclore propio de las supersticiones, sean reales o no, una zona mucho más rural que Novigrado, la cual se nos presenta como una ciudad cosmopolita, cuna de la cultura y el comercio de ese mundo, y en el que sucede prácticamente todos los conflictos políticos del juego, repletos de conspiraciones para llegar al poder de un modo u otro. Las Islas Skellige, en contraposición, es una sociedad inspirada claramente en los vikingos y los celtas, y el videojuego nos coloca en un momento en el que hay un juego de tronos, en el que algunos candidatos compiten por el poder, aunque de un modo mucho más directo y menos oculto que en Novigrado. Y el modo que utiliza el juego para que conozcamos profundamente estas sociedades son las misiones secundarias. Muy por lo general, en videojuegos, especialmente en RPG, las misiones secundarias son ejercicios de recadero bajo un contexto pobre. En The Witcher 3 Wild Hunt, en cambio,
las utilizan para crear historias que, si bien son secundarias, también son entretenidas e interesantes a la hora de alimentar el mundo en el que se encuentran, su diégesis. No salen sucesos o personajes aislados de los demás, sino que acaban teniendo alguna relación, en mayor o menor medida, con la trama principal. No nos convertimos en lecareros, sino que participamos dinámicamente en la realidad existente. Nos sirve para conocer todo lo que rodea a Geralt y entender mejor por qué las cosas en ese mundo son como son y están como están. En el momento de desarrollar una diégesis, un mundo para algo tan profundo como es un RPG, hay que tener en cuenta no solo lo que se cuenta, sino también cómo los RPG se centran en crear mundos muy amplios, con mucha historia detrás que se alimenta la situación actual. Para exponer toda esa diégesis correctamente se requiere mucho tiempo. Este videojuego no podría funcionar con una narrativa rápida que se centrase únicamente en lo lineal. Debía entregarnos todo, y los desarrolladores eran muy conscientes de ello. Y es que encontramos varios sucesos: la búsqueda de Ciri por parte de Geralt, la de la esposa y la hija del barón en Velen por su parte, los conflictos de poder en Novigrado, la conquista de Nilfgaard, la persecución hacia las brujas en Novigrado y el peligro que representa la cacería salvaje para ese mundo. Y Geralt, un brujo que simplemente se dedica a matar monstruos y cobrar unas monedas por ello, ahora se ven envuelto en todo ello. Desde el inicio de los libros, Geralt era una persona solitaria en su juventud, tosca, con dificultades para relacionarse con los demás. Pasaba de todo conflicto que no fuera la de matar monstruos y cobrar por ello, hasta que dos sucesos cambiaron su vida: conocer a Yennefer para salvar a Jaskier y asistir a un evento en Cintra que, sin saberlo, acabaría por vincularle con Ciri para siempre. Y es que ambas son las personas más importantes de su vida. Yennefer como el amor de su vida y Ciri como su hija, adoptiva, pero hija a fin de cuentas, y Jaskier como su eterna y leal amistad. Conforme avanzan los libros, Geralt olvida su egoísmo y se implica en la política, no por interés propio, sino por proteger y ayudar a Yennefer y a Ciri. Y sin comerlo ni beberlo, se vio envuelto en una guerra. Con eso se va desarrollando su personaje en paralelo a otros. Yennefer, una hechicera orgullosa y obsesionada con tener un hijo, acaba generando un instinto maternal hacia Ciri y a pensar en algo más que en sí misma, e incluso que en Geralt, y decide formar parte de una institución política conformada por hechiceras, la Logia. Ciri pasa de ser una princesa mimada a ser una superviviente luchadora con un poder incomparable. Y toda esa evolución entre los libros hay que sumar unos años más y 2 videojuegos entre medias. Ahora Geralt está tan preocupado por encontrar a Ciri que es capaz de introducirse en cualquier conflicto con tal de hallar cualquier pista, por mínima que sea, sin titubear, sin temer adentrarse en cualquier peligro. Yennefer sigue teniendo una personalidad fuerte y orgullosa, pero se muestra tan preocupada como Geralt por Ciri. Estos personajes, como Triss o Jaskier, se muestran algo distintos de sus versiones de los libros, pero manteniendo su base de personalidad. Y es que hay que tener en cuenta que todos estos personajes están relacionados entre sí desde hace muchos años y vivieron juntos multitud de penurias y acontecimientos bélicos. Por su parte, la existencia y aparición de la cacería salvaje es relevante para entender la extensión de todo este universo. La cacería salvaje está conformada por elfos oscuros de otro mundo, que varios años antes tuvieron presa a Ciri. Ahora la buscan para aprovecharse sus poderes de transportarse entre mundos, mientras que causan el caos en el que se encuentran nuestros protagonistas. Con sus armaduras y sus cascos muestran una imagen tenebrosa, oscura y amenazante. Una muerte que acecha y no deja vida allá por donde pasa. Geralt y los demás se encuentran tan solo en un mundo más
de otros muchísimos que existen, los cuales en algún momento colapsaron entre sí y se intercambiaron mutuamente varios habitantes. Las posibilidades que deben existir ahí fuera, los mundos que deben existir, deben ser infinitos. E infinito también las razas, los problemas y los conflictos existentes. Y por supuesto el personaje clave de todo esto es Ciri. Ella es la pieza que se mueve entre mundos. Ella es el centro de todo el conflicto que vive Geralt durante tantos años. Todo el mundo está interesado en Ciri por sus poderes, la logia de hechiceras, su padre Emir emperador de Nilfgaard, elfo de otros mundos, la cacería salvaje. Ella podría ser considerada perfectamente la protagonista de la saga, y Geralt un narrador y un personaje muy importante. Pues Geralt no es el centro del conflicto, ni siquiera tiene una implicación en sus circunstancias, y eso en el videojuego lo coloca en una posición perfecta para desarrollar la trama. No vemos lo que le pasa, sino lo que pasa a su alrededor a través de sus ojos. Realmente no es pieza fundamental de ningún suceso por sí mismo, aunque sea partícipe. A él no le afecta quién gobierna el Novigrado o es en la isla Skellig, lo que le otorga una cierta objetividad que nos llega a nosotros, los jugadores, y esto se potencia ante la capacidad de poder elegir las opciones de diálogo y decisiones de Geralt. Con ello el jugador se convierte en un observador interno de una poderosa historia. Actuamos, pero realmente no ganamos nada. Solo nos interesa Ciri, nos interesa encontrarla, nos interesa salvarla de la cacería salvaje, y eso nos lleva a una aventura que puede tener 3 finales, todos vinculados especialmente a Ciri. Y es que, aunque hayamos visitado este vasto mundo de seres sobrehumanos, magia y disputas políticas, aunque hayamos conocido tantas personas y aunque hayamos cambiado tantas vidas, visto tantos lugares y solventado tantos problemas, al final de todo lo único que queda es tener que compartir todo lo logrado, alguien con quien hablarlo, la familia, Yennefer y Ciri. Y tras todas las penurias que Geralt vivió a lo largo de su vida, antes y después de conocer a Yennefer y a Ciri, por fin llega la paz a su vida. Y todo ese universo que se nos ha mostrado en 8 libros y en 3 videojuegos culmina en la paz de nuestro Geralt de Rivia, en la paz de Yennefer de Berenberg y en la paz de Ciri de Cintra. Soy Sarel, gracias por ver este vídeo y bienvenidos a mi canal.